Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios, y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Finalmente, antes de iniciar el episodio de esta semana, quiero agradecer a todos los que participaron en las 2 dinámicas anteriores, enviando su audio con la frase del podcast y las calaveras literarias. Espero que, para cuando se publique este episodio, ya todos hayan recibido su regalo. He estado publicando en mis redes algunas fotos enviadas por aquellos quienes ya lo recibieron. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos los que participaron. Y a todos los demás, estén pendientes para futuras dinámicas. Como recuerdan, hace unas semanas, en el episodio 83, donde les conté sobre leyendas argentinas, mientras me encontraba investigando, platiqué con 2 excelentes amigos argentinos, Juan y Valeria, quienes además de contarme sobre las leyendas, me hablaron de otros casos, de asesinos, y la historia que les traigo esta semana fue una sugerencia de ellos. Así que, gracias. El 20 de mayo de 1930, nació en Corrientes, Argentina, María de las Mercedes Bernardina Bola Aponte de Murano, mejor conocida como Gilla Murano. Cuando aún era niña, se mudó con su familia a la capital del país, Buenos Aires. Su familia nunca gozó de riquezas. Era lo que coloquialmente se le conoce como acomodada. Uno de sus hermanos se enlistó en el ejército y llegó a formar una importante carrera militar que lo llevó a ser general. Gilla estudió para ser maestra, pero cuando se casó con el abogado Antonio Murillo, él le dijo que no tendría que trabajar, a lo que ella aceptó gustosa, por lo que nunca ejerció como maestra. Ya casada, su vida era nuevamente acomodada. Vivían bien, no les sobraba el dinero. Sin embargo, Gilla siempre se dio una vida de lujos. Usaba joyería fina y compraba ropa de marca en el extranjero. En la década de los 70s, y mientras Argentina atravesaba una terrible dictadura, Gilla comenzó un nuevo esquema para mantener sus gustos. A la edad de 49 años, elaboró una estafa con la que pretendía hacerse de dinero a costa de sus amigas cercanas. Es más, su primer víctima fue su prima segunda, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, conocida por todos como Mema. Gilla le prometió jugosos intereses a cambio de una mínima cantidad de dinero. En esa ocasión, cumplió su promesa. Regresó el monto inicial más los intereses generados. Así que Gilla le pidió ahora una mucho mayor suma de dinero, ofreciendo la misma garantía. Al escuchar esto, su vecina, Nilda Adelina Gamba, y su amiga, Leila Elida Chicha Formiciano de Ayala, se sintieron atraídas a esta forma de hacer dinero fácil.
Ella comenzó a visitar con mayor frecuencia a las dos mujeres, quienes finalmente aceptaron la propuesta. El 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba comenzó a sentir malestares. Se quejó de dolores en el estómago y mareo, por lo que fue con el médico. Al ser revisada, la diagnosticó con intoxicación. Cuando le preguntó qué había comido en las últimas horas, Nilda le informó que había tomado el té con Yiya Murano. Después de ser tratada, Nilda fue enviada a casa y prometió regresar en unos días para ver cómo se encontraba. Tras su regreso a casa, Yiya se ofreció a cuidar de Nilda. Esa misma noche, la salud de Nilda empeoró y supuestamente falleció el siguiente día. Y digo supuestamente, ya que no se supo de ella hasta 2 días después, cuando la policía forzó su entrada en el hogar de Nilda para encontrarla muerta. Inicialmente, se sospechó de un coma diabético. Murano trató de convencer al médico que firmara el certificado de defunción, pero él encontró sospechoso el actuar de Murano, principalmente por el hecho de que no fue llamado para informar sobre la muerte de Nilda. Pero, por otro lado, ella se acercó al médico de la funeraria que había recibido el cuerpo de Nilda, y a él sí lo convenció de firmar el certificado como ella lo pidió. El documento determinó la causa de muerte como paro cardíaco no traumático, lo que significaba que no sería requerida una autopsia. Lo único que se sabía con seguridad es que Yiya había sido la última persona en ver a Nilda con vida. Pocos días después, Chicha Formizano, otra de las personas que había brindado dinero a Yiya, la contactó para pedir su dinero de regreso. Yiya le pidió verla en su casa para platicar. Fue ahí donde tomaron té y comieron unos bocadillos. De acuerdo a Murano, quedaron de verse esa noche para asistir a una obra de teatro, cita a la cual nunca se presentó. El 22 de febrero, la policía fue llamada a casa de Formizano, ya que por algunos días no había atendido la puerta y de su hogar salía un olor a putrefacto. Las autoridades derribaron la puerta para encontrarse con el cadáver de la mujer, tendida en su sala frente al televisor. En la mesa, una taza con un poco de té y restos de bocadillos. El mismo médico de la funeraria extendió el certificado de defunción, el cual determinó la causa de muerte como infarto al miocardio no traumático, con lo que, nuevamente, la autopsia no sería requerida. El 24 de marzo, Mema del Giorgio, prima de Yiya y primera en prestar el dinero, se encontraba en su domicilio cuando comenzó a sentir mareos y malestar. Trató de incorporarse para pedir ayuda, pero en cuanto se puso de pie, perdió el equilibrio y cayó, perdiendo la conciencia. Los vecinos escucharon el ruido provocado por la caída, por lo que acudieron a su hogar, momento en que justamente iba llegando Yiya, quien, al notar lo que estaba pasando, antes de preguntar por la salud de su prima, preguntó a los vecinos si escucharon si Mema había dicho algo antes de perder el conocimiento. Mema fue trasladada en ambulancia al hospital, pero falleció en el camino.
La única preocupación de Murano en este momento fue si una autopsia iba a ser requerida o no. Después de la tragedia, Diana María, hija de Mema del Giorgio, comenzó con el doloroso proceso de poner en orden los documentos de su madre. Al realizar esto, encontró que faltaban algunos de los pagarés firmados por Gilla al momento de entregarle el dinero. Diana María preguntó al portero del edificio donde vivió su madre si alguien había entrado a su departamento, a lo que él le contestó que Gilla había pedido la llave a este, argumentando que necesitaba su agenda telefónica para poder dar aviso a sus familiares sobre la tragedia. Pero esto nunca sucedió. Diana María comenzó a conectar los puntos rápidamente. Supo que otras 2 personas que habían invertido dinero con Gilla también habían fallecido recientemente. Se acercó a las autoridades con su sospecha y teoría. Un juez escuchó lo que tenía que decir y ordenó la exhumación de los restos de Nilda y Chicha para la realización de la debida autopsia. Los resultados de este examen arrojaron que ambos cuerpos mostraban restos de cianuro en el organismo. Sin embargo, estos resultados no pudieron considerarse como concluyentes, ya que el cianuro puede encontrarse solo por el proceso de descomposición. Por el otro lado, la autopsia de Mema se realizó en el momento correcto. Al encontrarse restos de cianuro, se supo que esa había sido la causa de muerte. En abril de 1979, Gilla Murano fue arrestada y encarcelada. Su caso recibió una amplia cobertura mediática, donde fue conocida como la envenenadora de Montserrat, vecindario donde vivía. Gilla se convirtió en la primer asesina serial mujer de Argentina. Solo un año después, en 1980, Gilla fue encontrada sin conocimiento en el piso de la prisión, donde se encontraba cumpliendo su sentencia. Fue evaluada por un médico y después de diversos exámenes, le fue detectado un tumor en la cabeza, que le fue extirpado exitosamente. En 1982, el juez Ángel Mercado revisó su caso y la absolvió de los cargos por los que había sido acusada y fue puesta en libertad. En junio de 1985, la tercera cámara del crimen se enteró de su caso y después de revisar nuevamente la evidencia, encontró de nuevo culpable a Gilla de los cargos y fue sentenciada a cadena perpetua. Cuando fue detenida por segunda vez, ella declaró, cito, «Nunca invité a nadie a comer». En 1994, el único hijo de Gilla, Martín Murano, publicó un libro titulado Mi madre, Gilla Murano, en el cual él aseguraba que ella le había confesado haber envenenado a sus amigas con el té. En entrevistas posteriores, ella habló sobre la relación que tuvo con su hijo después de enterarse y leer el libro que escribió él. Gilla se encontraba cumpliendo su sentencia. Sin embargo, la pena fue reducida, y gracias al controversial 2x1, es un esquema que implicaba que los días recluidos antes del juicio contaban doble. Fue así como el 20 de noviembre de 1995, Gilla Murano, a sus 65 años de edad, fue puesta nueva y definitivamente en libertad.
Una vez en libertad, Gilla se volvió el centro de atención en los medios de comunicación. Era solicitada constantemente para brindar entrevistas. Aparecía en programas televisivos de entretenimiento. En todas sus apariciones, ella siempre se declaraba inocente de los asesinatos. En 1998, estuvo en un programa con la presentadora Mirtha Legrand, donde además de confirmar su inocencia, reveló que se había vuelto a casar. Al siguiente día, su nuevo esposo fue entrevistado, pero confesó, cito, «Anularé el casamiento. No sabía que ella era la envenenadora. Solo pasé una noche con ella, la de bodas. Anoche me amenazó para que no contara esto». Desde entonces, su caso se ha convertido en uno de los más famosos de Argentina y llegó a otros países. En el 2000, Marisa Greenstein escribió el libro Mujeres Asesinas, donde contaba diversos casos entre los cuales se encontró el de Gilla. Después, ese libro inspiró la serie televisiva del mismo nombre, en Argentina, Colombia, donde el episodio se llamó Mariela la Envenenadora, y México, donde el capítulo se tituló Tita Garza, estafadora, interpretada por Patricia Reyes Espíndola. Ya por esta época, Gilla, de 80 años, se había convertido en un personaje grotesco. Se le veía pasear en el barrio donde vivía como si fuera toda una personalidad, con aires de grandeza. Cuando aún alguien se acercaba pretendiendo obtener una entrevista, ella aceptaba a cambio de una comida. Una vez sentados, frecuentemente solía poner sobre la mesa un sobre cerrado y decía, cito, «Si vieran lo que hay acá dentro, pero si lo quieren saber, pongan güita». Es decir, les pedía dinero. Pero después de todo este teatro, ella simplemente terminaba con, cito nuevamente, «Tengo algo que confesar. No maté a nadie». También, siempre recordaba con quien estuviera hablando que le habían quitado un tumor de la cabeza, que le había dejado una hendidura y le había hecho perder el olfato. Es decir, a estas alturas, Gilla solo pretendía ser el centro de atención de todos. A esa edad, aún seguía presumiendo sus dotes de seductora. Decía que había tenido más de 200 amantes. Cuando, ya grande, se le veía comer en algunas fondas de su barrio, frecuentemente aseguraba tener 3 amantes al mismo tiempo a esa edad. En el 2016, se estrenó en Argentina una obra titulada Gilla, el musical, que como su nombre lo indica, fue una obra de teatro musical, donde se relataba la historia de la infame asesina. En esos años, Gilla había desaparecido de los medios. Es más, había quien creía ya había muerto, ya que, conociendo el ego de la asesina, aseguraban que, de estar viva, habría asistido al estreno del musical. Poco tiempo después, su hijo Martín confirmó al declarar, cito, «Mi madre murió en 2014, en un geriátrico en Belgrano, sola. Ya no recordaba quién era». Gilla Murano murió a los 85 años. Fue sepultada en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, con su nombre acortado para que su tumba no fuera reconocida.
Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.